primera fue sobre trauma hepático y los dos ejemplos que hay para los casos de trauma, por ejemplo, son el hepático y en este caso el Recording in progress. Entonces, vamos a dar continuidad a eso. Estoy organizando aquí un ratito la pantalla para poder empezar. Buenísimo. Bueno, me están escuchando todos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. No sé si tiene alguna pregunta sobre trauma hepático antes de empezar. Prácticamente trauma esplénico es prácticamente lo mismo, el mismo manejo. No hay mucha diferencia, pero evidentemente es diferente órgano, ¿verdad? No sé si tiene alguna pregunta antes de empezar. Bueno, entonces, vamos a dar como definición entonces el abdomen agudo, dolor abdominal de aparición reciente o brusca, de intensidad marcada, asociada generalmente a signos y síntomas abdominales, ¿verdad? Ustedes saben ya eso, que abdomen agudo son aquellas patologías intraabdominales que de una u otra forma necesitan intervención quirúrgica, ¿verdad? Porque si no se le opera al paciente, el paciente puede morir. En este caso, como es un abdomen agudo hemorrágico, de causa traumática, en este caso, entonces nosotros hablamos de hemoperitoneo. Ustedes saben que hemoperitoneo no es más que la presencia de sangre dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Para hacer un recordatorio de la clasificación, nosotros clasificamos el abdomen agudo hemorrágico o síndromes, en este caso síndrome hemorrágico intraabdominal, que es el síndrome del abdomen agudo, puede ser traumático y no traumático, ¿verdad? En este caso el traumático, nosotros ya vimos trauma hepático y esplénico. Evidentemente hay otras causas, ¿verdad?, de sangramiento intraabdominal por causa de trauma, pero los dos ejemplos que vamos a dar nosotros son trauma hepático y esplénico. De las causas no traumáticas se dividen ginecológica y no ginecológica. Nosotros ya habíamos hablado de las causas no traumáticas ginecológicas. Una de las más importantes es el embarazo ectópico roto, que evidentemente nosotros vamos a dar en la próxima clase. Hay otras causas, sí, como ustedes ven ahí, folículo hemorrágico roto, quiste de glúteo hemorrágico, ruptura uterina, endometriosis peritoneal, quiste de ovario roto. O sea, hay otras series de patologías, evidentemente, que llevan un sangramiento ginecológico y lleva también a este caso abdomen agudo hemorrágico. En este caso, como ustedes saben, el más importante es embarazo ectópico roto, por lo tanto ese es el que vamos a dar como ejemplo. No ginecológico, evidentemente ruptura espontánea de vasa, aneurisma y tumores. Un poco de historia, ¿verdad? Para solamente hacer una introducción. Aristóteles en 382, 322 a.C., el vaso no era necesario para la vida, según Aristóteles en ese entonces. Realmente no estaba tan equivocado, ¿verdad? Porque realmente uno necesita el vaso para vivir, pero bueno, es sumamente importante, ustedes saben. Galeno, en 130-200 después de Cristo, su función del vaso era retirar la melancolía de la sangre. O sea, si una persona estaba triste, ellos decían que retirando el vaso, la persona podría ser feliz, ¿verdad? Si de repente él estaba muy triste. Indicaciones clásicas de la esplenectomía, ¿verdad? Ustedes saben, todo lo que termina en ectomía es retirar, ¿verdad? Como hepatectomía, nefrectomía, oforectomía, colecistectomía, apendicectomía. Entonces, en este caso, las indicaciones para retirar el vaso, que es la esplenectomía, ¿verdad? Entonces, clásicamente se decía, cuando uno tenía tendencia suicida, se le sacaba el vaso. Cuando uno tenía melancolía o tristeza, se le sacaba el vaso. Risa incontrolada, esas personas que se reían por reírse, se les sacaba el vaso. Aumentar la velocidad, ¿verdad?, de los maratonianos, o sea, la gente que hacía maratón, se le quitaba el vaso para aumentar supuestamente la velocidad. Ustedes imagínense viviendo en esa época, personas que se ríen y necesariamente se les sacaba el vaso. Bueno, indicaciones modernas de la esplenectomía, evidentemente, trauma abdominal y toda lesión esplénica. Bueno, algunas generalidades, ¿verdad? El traumatismo esplénico es la primera indicación de la parotomía, ustedes saben eso. Es uno de los órganos más friables, ¿verdad?, del órgano intraabdominal, por eso se rompe con mucha facilidad.
El vaso es uno de los órganos más frecuentes lesionados por traumatismo abdominal, de 25 a 40% por contusiones y 2 a 4% por traumas abdominales generales. Es el primer órgano sólido más lesionado del abdomen. Usted sabe que el segundo es el hígado. Y accidentes, vehículos de motor de primera fuente es la lesión principalmente. O sea, el mecanismo del trauma casi siempre es por, en ese caso, por impacto automovilístico. Bueno, el vaso es un órgano sólido, altamente vascularizado, localizado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Ustedes saben que en la locación del vaso, ¿verdad? Pesa entre 75 y 159 gramos, ¿verdad? Es pequeñito. Filtra entre 10 a 15% del volumen sanguíneo total por cada minuto, o sea, pasa grandes cantidades de sangre. Ustedes saben que el tronco celíaco, una de las vascularizaciones de los vasos, la arteria más grande que tiene el tronco celíaco es la esplénica. Aproximadamente el 25% de las plaquetas totales se encuentra en el vaso. ¿Bien? Esto es solamente para hacer recordatorio. Ustedes saben que la función principal, en este caso del vaso, es destrucción de las sangres sanguíneas rojas viejas y producir nuevas y mantener una reserva de sangre. ¿Verdad? Forma parte del sistema linfático y su centro de actividad es el sistema inmune. Están viendo ahí un vaso, evidentemente, bastante vascularizado, de color rojo vinoso, ¿verdad? En forma de grano de café, ¿verdad? Ustedes ya saben su dimensión y su localización, ¿verdad? Aquí está anatómicamente donde se localiza. Prácticamente entra dentro de la caja torácica, ¿verdad? Caja torácica baja, por eso aquellos golpes a ese nivel de la caja torácica baja, uno tiene que entender que puede haber lesiones del vaso, ¿verdad? Estas son las caras y la superficie, ¿verdad? Tanto diafragmática como visceral, tiene sus bordes y sus polos, ¿verdad? Tanto superior e inferior. Su composición, ¿verdad? Ustedes saben que contiene una cápsula delgadita, ¿verdad? Parecida a la cápsula del viso del hígado, solo que aquí tiene doble cápsula, ¿verdad? Una fibra trabécula y la pulpa, ¿verdad? La pulpa roja y blanca. Estas son sus relaciones anatómicas. Ustedes saben que él está muy, muy relacionado, evidentemente, con la cola del páncreas, ¿verdad? Evidentemente en su cara interna. ¿Está bien? Fisiopatología de la lesión, que estos son los mecanismos del trauma, cómo se puede producir lesión del vaso. Los principales son desaceleración rápida, evidentemente en un choque automovilístico puede ocurrir eso, compresiones de todo tipo, transmisión de energía a la pared posterolateral del tórax del vaso, o sea, por abajo, cualquier tipo de transmisión de energía, ya sea una patada, un palo que se le da por la costilla, por todos lados, puede producir evidentemente lesión. Punción por la fractura de las costillas adyacentes, o sea, cuando hay una fractura, evidentemente de las costillas bajas del lado izquierdo, evidentemente él es prácticamente una arma cortopunzante, entonces puede evidentemente lesionar. Y acá ustedes están viendo, ¿verdad? Los tipos de lesiones que puede tener: desgarros, laceraciones, estallidos, heridas iliadas y, por supuesto, hematomas subcapsulares, ¿verdad? Aquí, fisiopatológicamente, de la lesión se habla también algunas incógnitas, ¿verdad? De cómo es. ¿Hacemos un manejo conservador o hacemos un manejo quirúrgico? Siempre la pregunta es, ¿verdad? ¿Le quitamos el vaso o no le quitamos? ¿Qué hacemos con ese vaso? Intentamos solucionar el sangramiento y dejamos ahí. Aproximadamente el 45% requiere tratamiento quirúrgico. El vaso puede tener una ruptura retrasada o sangrado diferido. Eso se conoce muchas veces. El paciente viene, supuestamente está todo bien, usted le manda para la casa y muchas veces hace una hematoma subcapsular y después se rompe. Y al romperse, evidentemente, el paciente entra en catatrismo y prácticamente el paciente puede morir, ¿verdad? También son heridas penetrantes que pueden producir también lesiones de ese vaso. Ustedes saben que el cuadro clínico de forma general se comporta como todo abdomen agudo, tiene que tener dolor, ¿verdad? Muchas veces ustedes pueden ver estigma de lesión a nivel de la lesión, ¿verdad? Sí, evidentemente hay un impacto que tuvo en esa zona y evidentemente va a tener síntomas y signos de shock, ¿verdad? El paciente evidentemente de acuerdo al sangramiento, de acuerdo al nivel de sangramiento que tenga, ¿verdad? Va a tener la sintomatología. Puede ser clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, según el tipo de sangramiento que tenga, según la clasificación de la ATLS.
Aquí, por ejemplo, te habla un poco de signos de irritación peritoneal. Evidentemente, cuando hay sangre en la cavidad abdominal que no es normal, puede irritar el peritoneo. Generalmente puede producir una peritonitis aséptica, ¿verdad? Aséptica porque no tiene ningún tipo de infección. Dolor, equimosis y contusión del hipocondrio izquierdo. Eso se habla de una estigma de lesión en la zona que te hace pensar que tenga una lesión del vaso. Hipotensión y taquicardia, que son síntomas y signos de shock. Pérdida hemática solo atribuible a fuente intraabdominal. Evidentemente, dentro de la cavidad abdominal tiene que haber, o sea, hemoperitoneo. Shock hemorrágico o shock hipovolémico, que puede llegar a ese paciente. Distensión y sensibilidad abdominal, evidentemente puede producir también un hilo paralítico. Y signo de Kerr positivo. El signo de Kerr se debe a la irritación del nervio frénico izquierdo, por lo tanto el paciente puede tener dolor, evidentemente, del hombro izquierdo. O sea, según el diagnóstico clínico, según el cuadro clínico y los signos que tenga el paciente, evidentemente tiene que ser apoyado con diagnósticos paraclínicos, ¿verdad? En este caso, actualmente el que más se utiliza en el mundo en todo para saber si el paciente evidentemente tiene una lesión de vaso o tiene hemoperitoneo, se hace el ECOFAST, ¿verdad? Que es una ecografía rápida que se hace casi siempre en emergencia. Simplemente lo que se busca en esa ecografía es si hay líquido libre en cavidad. Evidentemente, si hay un trauma, evidentemente tiene que pensar que sea de causa, en este caso, hemática, ¿verdad? De sangre, hemoperitoneo. Entonces, la ecografía es el que se debe hacer realmente para su diagnóstico rápido, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes no tienen ecografía, evidentemente se pueden hacer otras cositas, por ejemplo, como lavado peritoneal. El lavado peritoneal no es más que una punción que se hace, ¿verdad? A nivel del abdomen. Eso se puede aspirar sangre directamente y ya es positivo, o muchas veces si no se aspira, se instila solución salina dentro de la cavidad, se mueve el paciente, después se aspira. Si tiene como un lavado así como lavado de sangre con agua, evidentemente eso va a atribuir que evidentemente el paciente tiene una lesión, ¿verdad? Y después de eso, la radiografía de tórax, ¿verdad? Que es muy importante también. Aunque por eso, en este caso la radiografía de tórax no te atribuye evidentemente el diagnóstico que hay una sangre, ¿verdad? Dentro de la cavidad, pero sí, evidentemente, la radiografía de tórax te indica si hay realmente un trauma, ¿verdad? En las costillas, ¿verdad? Del lado que está afectado el vaso, porque puede estar una ruptura o una fractura de costilla, que eso te indica evidentemente que lesionó en este caso el vaso. ¿Está bien? Radiografía de abdomen. En radiografía del abdomen, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, no te atribuye también si hay líquido libre en cavidad, pero sí evidentemente te puede dar, de repente si tiene un hilo paralítico, tiene evidentemente niveles hidroaéreos, pero no es importante para el diagnóstico, por lo tanto, no se suele indicar. La gamografía, evidentemente, si ustedes quieren parar, ¿verdad? En este caso el sangramiento, de esa forma permite demostrar realmente si hay lesión o no dentro del hígado y qué se puede hacer con ese hígado, si se puede hacer esplenectomía o no. Generalmente la gamografía se usa mucho para los niños, porque los niños realmente en la conducta de los niños muchas veces es más conservador que en el adulto mucho más agresivo, realmente se saca el vaso, porque para que no haya ningún inconveniente. Evidentemente la TAC, ¿verdad? En este caso, la tomografía axial computarizada es el gold estándar, ¿verdad? Para realmente saber qué condición está el vaso, en este caso, de la lesión, ¿verdad? Evidentemente, la TAC te demuestra realmente qué grado de lesión tiene ese vaso y evidentemente te va a demostrar que hay hemoperitoneo. La ecografía, yo ya le hablé a ustedes, evidentemente, lo que busca es la presencia de sangre. Sobre el lavado peritoneal diagnóstico, que es LPD e imagen, ¿verdad? Evidentemente, se usa normalmente para lugares donde ustedes no tengan otro medio de diagnóstico. Por ejemplo, ustedes están en una zona donde no hay ecografía, no hay radiografía, no hay tomografía, y muchas veces usted tiene que hacer el diagnóstico y entonces en ese caso pueden hacer lavados peritoneales. Usted hace la punción y ahí usted detecta, ¿verdad? El ECOFAST ayuda mucho más, evidentemente, es un operador dependiente, pero no es difícil detectar si hay líquido o no en la zona, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Ya le dije que la TAC es el gol estándar para el diagnóstico de lesiones, en este caso esplénica, y otros que se pueden también
apoyar, ¿verdad? Como son la resonancia magnética, angiografía, cintografía, radioisótopo y laparoscopía. Si de repente tiene mucha duda, usted le puede hacer una laparoscopía diagnóstica y ya con tratamiento, ¿verdad? Usted entra, detecta y evidentemente ya lo trata, ¿verdad? Como ustedes saben, el órgano más afectado dentro del abdomen por mecanismo de desaceleración, evidentemente casi siempre se debe a un choque de automovilístico. Evidentemente hay una clasificación de escala, ¿verdad?, de las lesiones esplénicas. Ustedes saben que las lesiones hepáticas son de 6 grados y las lesiones esplénicas son de 5 grados. Ustedes saben que el vaso es más chico, por eso es 5 grados, y el hígado es más grande, por eso es 6 grados. Como ustedes ven, tanto el grado 1 hasta el grado 6, hasta el grado 5, perdón, siempre puede tener lesiones de hematoma o laceración, o puede tener evidentemente los dos, ¿verdad? Ustedes ven aquí el grado 1, ¿verdad?, que puede tener hematoma o laceración. Él puede tener un hematoma subcapsular no expansivo, no se expande, y normalmente puede abarcar, evidentemente, solamente el 10, menos del 10% de la superficie. Eso ya es un grado 1, por ejemplo. O él puede tener una lesión de laceración, donde se rompe, evidentemente, el vaso, verá que no sangra, evidentemente, mucho, y es menor de 1 centímetro en la afectación del parénquima. O puede tener los dos, ¿verdad? Pero en este caso, casi siempre las lesiones son así. Normalmente la conducta en estos casos son conservador, ¿verdad? Usted lo evoluciona al paciente dependiendo si no sangra más, se deja de esa manera. El grado 2 también puede tener o hematoma o laceraciones, o puede tener los dos. Puede tener un hematoma subcapsular no expansivo o puede tener un hematoma intrapancreamatoso. En este caso ya hay un hematoma intrapancreamatoso no expansivo de 2 centímetros de diámetro. Puede tener una laceración capsular hemorrágica activa, ¿verdad? Evidentemente ya va a sangrar de 1 a 3 centímetros. El otro era prácticamente menos de 1 centímetro, este es 1 de a 3 centímetros de profundidad. Y por supuesto no afecta todavía vasos trabeculares. Una vez que afecta vasos trabeculares, evidentemente mucho más importante. En el grado 2 también ustedes saben que es conservador. Se puede dar seguimiento. Si el paciente está hemodinámicamente estable, usted le puede hacer una tomografía y dar seguimiento a eso, y también con hemogramas, ¿verdad?, para ver cómo el paciente sigue, y evolución clínica, ¿verdad? Si el paciente sigue bien, no se le opera y se le da seguimiento. Acá donde empieza el problema de la conducta. Grado 3. Hay mucha gente que prefieren operar y quitar, y otros prefieren esperar dependiendo de la hemodinámica. Evidentemente ya tiene un hematoma subcapsular mayor al 50%, ya puede ser expansivo. La ruptura del hematoma con hemorragia puede dar, como se puede romper. También puede tener hematoma intrapancreamatoso expansivo mayor de 2 centímetros de diámetro, y su laceración es mayor de 3 centímetros de profundidad. Ya en este caso ya hay afectación de vasos trabeculares, o sea, evidentemente es una lesión mucho más importante. El grado 2 no tiene compromiso de los vasos trabeculares, su profundidad de 1 a 3 centímetros, este ya es mayor de 3 centímetros. El grado 1 es menor de 1 centímetro. Entonces aquí evidentemente va a depender de cada cirujano o de cada escuela de cómo hacer. Evidentemente aquí el kit del problema es qué ustedes hacen con este paciente dependiendo de su hemodinámica. Evidentemente el grado 4, ¿verdad? Para nosotros nuestra conducta casi siempre es quirúrgico, muy pocas veces va a ser conservador, y evidentemente el grado 5 no hay nada que hablar, ¿verdad? Ya sean desvascularizaciones del vaso y estallamiento. Entonces, en este caso, evidentemente siempre es quirúrgico. Esto no le va a ustedes, pero sí de forma general ustedes tienen que saber que normalmente el diagnóstico de los traumas esplénicos no es tan complicado, pero sí su manejo muchas veces es aparatoso, ¿verdad? Entonces a veces complica un poquito. Aquí está el hemoperitoneo, según, ¿verdad?, Pixman en el año 2000, evidentemente puso una clasificación del hemoperitoneo, ¿verdad? El hemoperitoneo menor es sangre en la región periesplénica o en la bolsa de Morrison, evidentemente está prácticamente en un compartimiento. Hemoperitoneo moderado, ya cuando hay presencia de sangre en una o ambas goteras pericólicas, o sea, en el paretocólico derecho, ¿verdad?, o paretocólico izquierdo, ya puede haber también líquido, en este caso sangre, por lo tanto ya estamos hablando de moderado. Y hemoperitoneo mayor, hallazgo adicional de sangre en la pelvis. O sea, usted ya encontrando en fondo de saco de Douglas, paretocólico derecho, izquierdo, interasa, y además
en la región periesplénica, evidentemente habla ya de un hemoperitoneo mayor. Esto también no le va a ustedes, pero generalmente nosotros cirujanos para el tratamiento conservador no operatorio, o sea, paciente que decidimos no operar debe tener ciertos criterios, ¿verdad? El paciente que está consciente, hemodinámicamente estable, tiene que tener una edad promedio menor de 40 años, ¿verdad? No tiene que tener ningún tipo de enfermedad de coagulopatía y la TAC evidentemente tiene que demostrar que el paciente no tiene una evolución en el sangramiento, ¿verdad? Aquí está el manejo quirúrgico que se debe hacer, que no le va a ustedes, ¿verdad? Evidentemente esto no le va. Factores que influyen evidentemente en la conducta se va a tomar el grado de la lesión esplénica, evidentemente si hay grado 1, 2, 3, 4, 5. Condición del paciente se evalúa en varias formas. Tiene que tener una cierta edad razonable donde va a poder aguantar el sangramiento, hemodinámicamente estable y también presencia de otro tipo de lesiones. Si vos solamente tenés lesión de vaso, evidentemente hay más posibilidades de que pueda aguantar, pero si vos tenés otras lesiones contiguas, por ejemplo, tener hemoperitoneo, puede tener hemotórax, perdón, neumotórax, lesiones toras batientes, otras lesiones que evidentemente pueden afectar la vida del paciente, complica un poquito más en la conducta, ¿verdad? Evidentemente estos son el manejo conservador, que ustedes saben que dependiendo del estado del paciente, el manejo operatorio según el grado, esto no lo va a ustedes, pero bueno, para que tengan conocimiento, se puede hacer esa esplenorragia, que no es más que sutura, pero le cuento que en realidad no es tan sencillo suturar un vaso. Usted imagínense una gelatina muy parecida a intentar suturarlo. Realmente es muy friable, sangra mucho y por eso a veces los cirujanos prefieren quitarlo. También se puede hacer una malla, ¿verdad?, que es especial para eso, para comprimir y evidentemente resuelve mucho, ¿verdad? Pero a veces sangra otra vez. Muchas veces uno de los criterios para hacer la esplenectomía, extirpación del vaso, muchas veces nosotros preferimos extirparlo porque a veces uno quiere conservar el vaso y lo que hace es que tengamos que volver a entrar porque el paciente empieza a sangrar. ¿Está bien? Ahora la pregunta, ¿se puede vivir sin vaso? Evidentemente se puede vivir, ¿verdad? Hay otros órganos como el hígado, harán algunas funciones del vaso, ¿verdad? Lo que va a perder evidentemente la capacidad de combatir infecciones. También se habla mucho del autotrasplante esplénico, ¿verdad? Se dice que un pedazo del material se implanta en el epiplom, ¿verdad? Y supuestamente él evidentemente hace angiogénesis. Se ha comprobado que eso evidentemente hace angiogénesis, pero no produce ningún tipo de función que producía el vaso. Complicaciones, si le va a ustedes, tienen que saber que las complicaciones pueden ser hemorragia, distensión gástrica, evidentemente por su contigüidad que tiene relación con el fondo gástrico, lesión pancreática o gástrica, evidentemente por su relación anatómica puede afectar la cola del páncreas, puede hacer fístula arteriovenosa, tromboembolismo, evidentemente por el gran sangramiento que tiene, y sepsis fulminante post-esplenectomía. Evidentemente, como ustedes saben que se pierde el vaso, pierde la capacidad de combatir algunas infecciones y ellos pueden hacer una sepsis fulminante, el paciente puede morir, ¿verdad? Es muy raro que ocurra este tipo de complicaciones, pero el paciente puede hacer una sepsis fulminante post-esplenectomía. Entonces, como ustedes verán, es muy parecido al trauma hepático, pero sí tiene sus diferencias en cuestión de clasificación y su conducta y evidentemente los tipos de lesión que tenga. Así que la clase de hoy terminamos con esto. Quería saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para poder responder. Doctor, yo tengo. Sí, sí. La clasificación cuanto a los grados del trauma, Sí. ¿va a ser utilizar lo mismo para que del trauma hepático? ¿Cómo así se va a utilizar lo mismo? La cuestión de graduación, grado 1, 2, son Sí, los mismos, hematoma subcapsular, sí, laceración. sí. Claro, pero la clasificación hepática es diferente, doctor. Tiene su diferencia. Tiene algunas similitudes, pero evidentemente son mayores cantidades de grados. El hepático tiene 6 grados y el vaso tiene 5 grados. También se utiliza tanto también laceraciones y hematomas. Así también se clasifica la parte hepática, ¿verdad? Sí, Tiene doctor. sus ciertas diferenciaciones, evidentemente, porque el hígado, evidentemente, es mucho más grande, ¿verdad? Se divide en segmentos.
y prácticamente el vaso tiene prácticamente dos segmentaciones o tres segmentaciones, ¿no? Gracias. Nada. Evidentemente para el examen le va a ustedes la clasificación del trauma. Usted tiene que saber clasificar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que le preocupa? Yo no. De mi parte también no, doctor. Perfecto, entonces. Entonces quedamos hasta acá, doctores. Muchas gracias por la presencia y por la atención. Quedamos para la próxima clase, entonces, embarazo ectópico roto. ¿Está bien? Saludos a todos. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. doctor. Buen Chao, chao. día. Recording stopped.